Hey, ¿qué tal parceros y parceras, amantes de las dos ruedas? Mi nombre es Andrés y sean bienvenidos aquí, su mejor canal de motos y de rutas, las 1001 rutas. Bueno parceros, como pueden ver, en esta ocasión les vengo a presentar nuevamente una de mis motocicletas favoritas de baja cilindrada, la Suzuki GN125, pero esta vez en su versión Euro 3. Fue lanzada hace poco por Suzuki y ya era algo que se veía venir teniendo en cuenta la normativa ambiental que empezó a aplicar este año en Colombia, en donde solo podrán circular motos que cumplan con la normativa ambiental Euro 3. Y por supuesto Suzuki no iba a dejar sacar esta moto del mercado, ya que es una de sus motos más representativas. Por eso decidió actualizarla y presentar este nuevo modelo 2022. Ya en el canal he reseñado y probado esta máquina, les dejaré los enlaces en la parte de arriba por si quieren ir a verlos. De entrada tengo que decir que hay diferencias estéticas entre este nuevo diseño y el anterior, la GN125 Nova. Me gusta mucho más este nuevo estilo F, ya que tiene un corte más clásico y sencillo y se asemeja a los modelos que venden en países como Argentina y México. En los videos que he hecho de la GN siempre había mencionado que ese estilo Nova no me gustaba mucho, sobre todo por la pintura del tanque y el diseño de las direccionales y el exhausto. Pero ¿qué diferencias hay entre este nuevo modelo Euro 3 y el modelo anterior? El primero y uno de los más notorios es el color del tanque. Esta nueva versión Euro 3 viene con un tanque de un solo tono, sin calcas ni decorativos, como si los tenía la Nova. Este es un tanque más sencillo que le da un toque más conservador, muy al estilo de las grandes motos clásicas. Y lo mejor, ya está disponible por fin en color gris, un color que Suzuki no había vuelto a lanzar y que desde mi punto de vista es el color que mejor combina con esta moto. Otro de los cambios estéticos lo vemos en el diseño de sus direccionales, ya que ahora vienen cromadas y en forma de gota, que le dan una apariencia más fina a la moto. La versión anterior, en cambio, venía con direccionales de color negro y en un diseño poco atractivo para el estilo de la moto. La parrilla también fue reemplazada por una más grande y de mejor calidad, debido al grosor de los tubos. La anterior era más delgada y más corta. Esto es algo muy positivo si tenemos en cuenta que es una moto utilizada sobre todo para montarle bastante peso, aunque sí me hubiera gustado que la parrilla fuese cromada, como en las versiones F de otros países, pero bueno, nada que hacer. El diseño del asiento no cambió mucho en comparación con la Nova, excepto por una correa que lo atraviesa y que es muy característico de los asientos de motocicletas clásicas. El tapizado sigue siendo el mismo y no me disgusta, pero me parece mucho más clásico el que manejan en otros países, que es como una especie de cuerina y que va mucho más al estilo de la moto. Pero sin lugar a dudas, uno de los cambios estéticos más notorios es su protector de exhausto, que viene en cromo. Infortunadamente en Colombia el exhausto se mantiene de color negro, a diferencia de las versiones que se venden en Argentina y México, en donde ya es totalmente cromado. Sin embargo, este protector va muy bien con el estilo de la moto y no me disgusta del todo. Por otro lado, algo que no me gustó mucho de esta nueva versión fue el diseño de las tapas, las cuales vienen combinadas con un color rojo y con las siglas Euro 3. Me parece que hubiera quedado mucho más chévere la moto si lo hubieran dejado de un solo tono, un solo color negro para toda la motocicleta, tanto en tapas como en tanque. Pero pues bueno, no veo ningún problema en esto. La persona que adquiera la moto pues puede simplemente quitar las calcas y dejar la tapa totalmente de color negro para que combine con toda la motocicleta. De resto parceros, es la misma motocicleta, el mismo motor, el mismo diseño. Obviamente ya viene con algunos ajustes que reducirán las emisiones contaminantes, pero de resto es la misma moto. Aún no tengo información exacta y confirmada de cuáles fueron esos ajustes, pero apenas tenga el dato lo compartiré con ustedes. Sin embargo, no creo que hayan sido cambios tan significativos. Supongo que añadieron actuadores o catalizadores para el tratamiento de gases, pero repito, no tengo el dato de qué tipo de catalizadores usaron. Me pondré en la tarea de investigar. El precio de esta motocicleta es de 5.288.000 sin papeles, un precio que subió considerablemente en comparación con su versión anterior. Me imagino que es por lo de la normativa ambiental, ya que las marcas intentan justificar los costos con el argumento de que esta normativa es lo último en tecnología, cuando la realidad es que es una normativa obsoleta y ridícula. En fin. Y bueno parceros, hasta aquí este video, espero les haya gustado. Quiero que me dejen su opinión sobre esta nueva versión de la GN125. ¿Qué creen que le hizo falta? ¿Qué le quitarían? ¿Qué opinan del precio?
No olviden compartir el video y suscribirse a mi canal para que estén enterados de todas las novedades sobre este mundo de las motos clásicas. Parceros, se me olvidaba, no olviden tampoco ver los anuncios de este video, ya que es la forma en la que YouTube nos paga a los creadores de contenido. Nos vemos en una próxima ocasión. Buenas rutas.